Bueno, secretario de Gobierno, bienvenido, muchas gracias. No, Vamos gracias a a jugar, vos. que es la parte audiovisual de nuestra columna. En alguna oportunidad he sido consultado por este tema. Eh, ¿Cómo ve el panorama de estas elecciones generales? Hace un ratito hablábamos con otros candidatos y candidatas y fue un poco más tranquila que las generales, ¿no? Nos agarró como más saliendo de la pandemia y no nos Sí, preocupamos tanto por la elección. sí, me parece que hay en general en la sociedad también, y nosotros tal vez que también somos parte de la sociedad, obviamente, como un proceso de salida de la pandemia, recuperando actividades, muchas actividades que son frecuentes, que las que hacíamos antes, digamos, del desarrollo de la enfermedad. Entonces como que está el puesto el eje en otro lado, en la vuelta a la normalidad, Gracias. más que en la cuestión política. Y yo creo que la sociedad nuestra en general tiene, yo creo que en algún momento lo hablamos, tiene bastante descrédito por la política, porque no ha venido a darle soluciones, digamos. Hoy la realidad es que, independientemente del gobierno que haya sido, seguimos y la situación no mejora, la situación de la gente no mejora, inclusive en muchos casos estamos cada vez en una crisis más profunda. Aumentan los niveles de pobreza, aumenta la clase media, que es cada vez más pobre. Entonces la gente no encuentra que entre que pueda elegir a uno u otro, eso mañana le cambie la condición. Y menos en una legislativa, ¿no? Si bien lo que se Exacto. entiende es un castigo a los oficialismos que ha pasado Sí, en gran parte del mundo sí. después de la pandemia, pero uno escucha algunos spots de partidos emergentes que van a cambiar tal o cual cosa. Sí, sí, sí. Y en definitiva, por más de que, a Es una menos que elección de ellos medio metan, a término, menos que metan todos los candidatos a diputados y claro. senadores que están en pugna hoy, va a ser un poco complicado cambiar Lo eso, ¿no? único que yo puedo ver, digamos, a nivel nacional y a nivel provincial, es la posibilidad de equilibrar las fuerzas en las cámaras a partir, digamos, de que se pueda hacer una mejor elección. Entonces eso equilibra la fuerza, pero va a tener que seguir gobernando el frente de todos, tanto en la provincia como en la nación. Se abrirá un debate después de acompañamientos, en algunas cosas y en otras no, pero me parece que es eso más que todo. Lo que sí es importante es que empiece a haber políticas públicas que trasciendan los mandatos y que empiecen a quedar de alguna manera fijas independientemente de quién sea el presidente o el grupo político que pueda gobernar, porque es la única manera de que podamos salir adelante de la crisis. Hay una mezcla muy grande siempre entre lo que es el gobierno y lo que es el Estado. El gobierno es a quien elegimos en la votación, digamos, el poder político que decide el rumbo, digamos, pero el Estado tiene muchos procesos que debieran ser de alguna manera, Un poco más automatizados. sí, y no tener tanta variable desde el punto de vista político. Digamos, creo que hay Pero en cosas que cierta no. medida el rumbo ideológico o político que decida ese gobierno también va a afectar a los movimientos del Estado. Pero fíjate que en líneas generales hay muchos aspectos que tiene la sociedad argentina que no se discuten, que son, por un ejemplo, la educación. En Argentina es una educación pública y gratuita, y hace mucho que no se discute eso, y creo que en este sentido los espacios tienen en claro que la educación está bien así como está en Argentina, y que debiera mejorar desde el punto de vista de mejorar infraestructura, Sí, mejorar la inversión. accesibilidad, inversión, pero no es que vamos a ir a un sistema privado de educación y un sistema totalmente público, un Se sistema. intentó esa discusión hace un tiempo, pero creo que el intento quedó solamente en eso. Creo que la sociedad argentina, cualquiera de la idea política, este, conoce el sector público y me parece que está bien. Que aquel que tiene capacidad, por ahí tiene un poco más de capacidad contributiva, pueda mandar a sus hijos a una escuela de gestión privada, bueno, pero aquel que va a la escuela pública tiene, de hecho en Argentina, la posibilidad de ir a escuelas públicas de muy buena calidad y hacer toda su carrera en una escuela pública. Digamos. Mi hijo es ingeniero y es producto de la escuela pública y trabaja para una empresa extranjera desde Argentina, y la verdad que tiene muy buenos antecedentes y es formado plenamente desde el jardín de infantes hasta su título en la escuela pública. Es bueno que lo remarque eso, Yular. Más que nada, digo, en el espacio, no aquí en Bahía Blanca, pero sí en el espacio a nivel nacional, lo que era pura y exclusivamente el PRO ahí sobre mediados de 2017-18, había habido algunas discusiones sobre este tema. No, pero yo estudié en una escuela de gestión privada y religiosa, hice la primera y la secundaria, pero soy odontólogo gracias a que la universidad era pública y gratuita. Si no, no hubiera podido estudiar, la verdad es esa. Así que yo lo reconozco porque me formé en una universidad pública, tanto yo como la mayoría de los profesionales nos formamos en universidades públicas, y eso es un logro que tiene
que tiene la Argentina y me parece que hoy por hoy sí, me parece que está bien mantenerlo, me parece que es una herramienta que nos puede hacer crecer más que de alguna manera generar un gasto. ¿Y usted comparte en esta visión que a veces en alguno de estos cafés bahienses donde se habla de política, por suerte cuando terminan el café nos mandan algún mensaje y nos sirve para poder escribir después, plantean que lo eligen a usted como candidato entre otras cosas porque no responde del todo a ese estereotipo de candidato de cabeza de lista de Juntos que vemos o que vimos, tanto a nivel nacional como provincial, que se meten muy rápido en el barrio a discutir sobre cuestiones que parece que el electorado bahiense no está muy entretenido en tener? No sé, me parece que a veces muchas de esas Digo, discusiones... usted ha tenido discrepancias con el gobierno provincial, pero no necesariamente salió a reproducir memes de Kicillof diciendo que no es un No, buen profesional en su área. yo en general respeto a aquel que está en un cargo porque está en ese cargo porque lo eligió y la mayoría lo eligió. Entonces, por respeto a los ciudadanos de Bahía Blanca que en su momento votaron a ese espacio político, que votan a ese espacio político, me parece que no suma nada el descrédito de los gobernantes, no nos hace bien a ninguno. Y me parece que no comparto la política que lleva adelante el gobernador, pero eso no quiere decir que yo le tenga que faltar al respeto. De hecho, he discutido en su momento con Carlos Bianco por algunas cuestiones que tenían que ver con la pandemia y todo, pero dentro de las normas que debemos tener quienes asumimos una responsabilidad pública y representamos o tenemos alguna función dentro del gobierno. Me parece que la pelea entre nosotros no sirve de nada, va a ser una pelea entre personas que pueda afectar al bien colectivo. Usted está acostumbrado a sentarse en un lugar de la mesa actualmente como secretario de gobierno donde, no digo que tiene la palabra final, pero sabe en cierta medida que es quien va a poner las bases y condiciones de la discusión que se lleve adelante. Cuando viene un sector a tocarle la puerta a decirle el municipio me tiene que solucionar esta cuestión, usted sabe que tiene Sí. ciertas normativas donde puede solucionar a H o B. Yo creo que en el Consejo Deliberante usted va a ser el presidente deliberativo, eso después se verá, pero cambia un poco los roles. Usted no le va a poder dar una respuesta inmediata a la ciudadanía. ¿Cómo se prepara para Es un cambiar tema, sí. porque usted va a poder recibir gente y decirle, bueno, entiendo, comprendo su problema, pero no puedo salir a redactar una ordenanza y votarla ya mañana? No, eso es verdad. Ahí los tiempos y la cadencia que tiene el legislativo es otro, es mucho más lento, pero también es cierto que es mucho más efectivo, porque si un problema particular uno empieza a detectar que es un problema bastante común o habitual en muchos lugares de la ciudad, y en base a eso construye una ordenanza y la ordenanza termina siendo el ordenamiento, de ahí el nombre de ordenanza, el ordenamiento de esa situación. En realidad lo que uno consiguió, si bien como decís vos fue un trabajo mucho más lento y todo, es una resolución más definitiva para varios sectores a la vez. Tiene esa historia el legislativo de la ciudad, el Consejo Deliberante tiene eso, que es mucho más lento, mucho más, no sé, digo, no es el Ejecutivo que uno puede resolver cuestiones en el paso de los días. También el Ejecutivo tiene su propia lentitud y por eso cuando yo te decía, hablábamos hace un rato, de una cosa es el Estado y la otra cosa es el gobierno. Eso es importante por ahí dejarlo en claro. Te cuento por ahí puntual. Durante la gestión de Macri se avanzó mucho en el sistema de lo que se denomina expediente electrónico. Sí, Era de bueno. alguna manera informatizar bastante el Estado. La verdad que después no avanzó mucho más, pero me parece que eso debería ser como una política de Estado y avanzar independientemente de quién sea el gobernante, porque eso no hace a la idea política de nadie, sino hace a tener un Estado más eficiente y más transparente y administra mejor el recurso de la sociedad, y eso también es importante porque en la administración mejor del recurso uno puede conseguir mejores resultados. Entonces me parece que hay políticas que debieran ser universales o de Estado, como se dice normalmente, que trasciendan más allá de quien fuera el gobierno. Y hoy usted ve en el Frente de Todos, tanto a nivel provincial como nacional, digo porque indefectiblemente le tocó negociar, conversar o proponer temas con ellos en estos últimos 2 años, ¿alguno de esos temas como el que acaba de ponderar de la gestión de Mauricio Macri? Bueno, nosotros estamos acá en Bahía Blanca, estamos tratando de, por ejemplo, esto que yo te decía del expediente electrónico, tratando de implementarlo, y hay alguna recepción por parte del gobierno nacional, a nivel provincial hay algo también, pero hay una desarticulación a veces entre lo que es la nación y la provincia, siendo inclusive del mismo espacio político, pareciera que fueran distintas vertientes del espacio político y en algún punto hay alguna incomunicación. Sí. Creo que eso también es parte en general de lo que le ha pasado un poco al Frente de Todos, que hay
como muchas vertientes dentro del mismo espacio y todavía no comulgan, por lo menos en tratar de salir adelante de la crisis y formar un buen gobierno de coalición. Entiendo que eso nos puede pasar también a nosotros. Sí. Hoy, digamos, si bien pareciera que está polarizado de alguna manera en dos espacios, la política nacional, inclusive la local, ambos espacios somos coaliciones, porque sí, claro, el Frente de Todos tiene toda la coalición de los distintos vertientes del peronismo, más hay gente por ahí de la izquierda, Partido de la Izquierda Sumado, nosotros tenemos el radicalismo, la coalición cívica, nosotros, el GEN, el peronismo republicano de Pichetto, la gente de NOS, hay varios partidos políticos que hoy convergen dentro de Juntos. Así que en algún momento también hay que llegar a acuerdos, pero lo más importante es tener puntos en común y esos puntos en común por lo menos no discutirlos en el sentido de ponernos de acuerdo previamente y trabajar mucho en esos puntos. Después hay matices para todo, como en todos lados, cada uno tiene sus ideas. Lo mismo creo yo que tiene que construir el Frente de Todos en la coalición que construyeron, tratar de volver a amalgamar lo que en algún momento lo llevó a la victoria. Juglar, hace un ratito, en realidad, a excepción de vos y los otros dos entrevistados y entrevistadas son partidos de la oposición, y hay sectores de partidos políticos y sectores de la comunidad de Bahía Blanca que cuestionan las medidas que ha tomado, o algunas de ellas, la gestión GAI, y usted como secretario de gobierno también está incluido dentro de esa toma de decisiones. Podemos mencionar algunos, la comunidad artística cultural, el tema tránsito, alcoholemia cero que se viene discutiendo. Si es tan discutido el gobierno de Héctor GAI, ¿por qué sacó el último porcentaje en las elecciones? Bueno, nosotros en estas últimas elecciones, vos decías, son elecciones de medio término. Sí. Hay un arrastre natural, digamos, la elección tiene algún grado de nacionalización, entonces uno ve la boleta en general toda como un todo al espacio político y apoya todo el espacio político. Tampoco creo que lo que se cuestiona sea tan problemático como para determinarla y condicionar el voto. Digamos, los municipios administramos la ciudad, no somos, el intendente es como en un club, digamos, el intendente del club, no es la comisión directiva, es quien administra el espacio común en donde vivimos todos los bahienses y tiene la responsabilidad de todo esto. En lo que tiene que ver con la cultura, por ejemplo, nosotros la incorporación de José González Casali le ha dado un impulso muy importante a la cultura, estamos trabajando mucho, podrá haber discusiones como en todos los aspectos de la cultura, no todo el mundo a veces está satisfecho con un rumbo o con el otro, pero sí estamos moviendo mucho más la cultura. ¿Costó eso hasta la aparición de usted en la Secretaría de Gobierno? Porque los dos periodos anteriores sí habían sido fuertemente cuestionados. Yo creo que se bajó el nivel de discusión con González Casali en cultura y educación, porque tanto Margo como Rosselló, Margo creo que no resolvió muy bien la situación del teatro municipal, y Rosselló, no tuvo directamente una buena relación con los organismos artísticos. En ese sentido, José es una persona de muy buena relación con ellos y le ha ido dando el impulso, obviamente que ha empezado a moverse mucho más ahora estos últimos meses en virtud de que fueron levantándose las restricciones y se pudo mover más. En lo que tiene que ver con el tránsito, si yo te muestro por ahí números que son crudos de los que trabajamos nosotros en estadística, mejoramos mucho el control del tránsito, se ve mucho más personal de control de tránsito, hemos invertido mucho, no solo en obras de personal, sino también en tecnología del personal de tránsito, hemos comprado más alcoholímetros, inclusive hemos incorporado alcoholímetros de halo, se llaman, para poder usar durante la pandemia, estamos incorporando ya una grúa y tenemos la otra a punto de salir para poder tener, cuando hacemos los operativos, tener más operativos, y incorporamos un depósito nuevo de vehículos para poder tener vehículos que vamos secuestrando. La verdad que estamos haciendo mucho más controles. El tránsito es un problema complejo, no solo de Bahía Blanca, sino del mundo. Todas las ciudades tienen problemas con el tránsito, básicamente por una cuestión de estructura. Las calles se vuelven más angostas, sobre todo en los centros, y los vehículos aumentan en mucha más cantidad de lo que puede aumentar la infraestructura de una ciudad, y nadie puede ensanchar una calle. Eso es imposible acá y en cualquier lugar del mundo. Hay que distribuir más cantidad de autos en el mismo espacio, indefectiblemente genera problemas. Y conversa todos los días a la mañana con el secretario de Movilidad a ver qué calle le quiere recortar metiendo
o vereda ampliada o bicisenda, digo, Sí. no digo que haya tensiones, pero... Lo de la vereda ampliada, la verdad es un tema, por ahí es discutible, la verdad que es discutible, sabemos que a mucha gente no le gusta, digamos, le disgusta mucho, pareciera ser que genera mucho problema. El objetivo es disminuir la velocidad de circulación en algunos lugares. Lo de la ciclovía, en lo personal, creo que las ciclovías tienen que existir. Yo creo que se ha demostrado con la continuidad de la norma, Sí. Se ha demostrado su efectividad, a pesar de que hay gente que sigue estando en contra. Sí, tiene que ver con dos cosas. Una, aquel que decide trasladarse hasta su lugar de trabajo en bicicleta, que lo puede hacer por cuestiones económicas, por gusto o porque no tiene transporte público y necesita ir a su lugar de trabajo. Por velocidad termina yendo en una bicicleta o a veces en un monopatín o en alguna de estos medios nuevos de locomoción, y eso es importante que lo pueda hacer dentro de una vía segura, y la ciclovía tiene ese objetivo, que es que sea una vía segura, por lo menos para estos transeúntes. No son tantas las calles en Bahía, por más que parezcan, pero por ejemplo de bajada de la zona alta hasta el centro, solo 19 de mayo, para atravesarla en el otro sentido es de Regueira, o sea, no son tantas las cantidades. La idea es que haya más o menos un circuito donde por lo menos gran parte del trayecto la persona lo pueda hacer protegido dentro de una ciclovía, sobre todo en las calles de más alto tránsito. Eso es algo que en todas las ciudades necesitan tener algún circuito, y acá en Bahía se hizo adelante. Con respecto a lo de la alcoholemia, que era la otra pregunta que creo que habíamos hablado, es un desafío muy grande. El alcohol cero es una herramienta más para el control. Yo creo que aquel que va a tomar alcohol debe saber que por lo mucho o poco que tome no debe conducir. Exacto. Porque yo siempre sostengo lo mismo. Una persona cuando empieza a tomar, lo primero que hace el alcohol es levantarle las barreras de la inhibición, entonces no se puede frenar. Una vez que tomó, como dice alguno, se calienta el pico y nadie puede parar. Entonces es muy difícil que una persona pueda determinar, tengo 0,5, tengo... De hecho, por supuesto. la mayoría de las alcoholemias que estamos encontrando están arriba de 1. Claro. O sea, no, pero aparte esa famosa cuenta, ¿se acuerda cuando empezaron a hacerse los controles de alcoholemia en Bahía Blanca? Ya hace 2 o 3 Sí. gestiones atrás era, bueno, según mi masa corporal puedo tomar 1,5 vasos, 2 vasos. eso. Es inexacta esa cuenta también. En lo personal, esto yo creo que aquel que va a tomar alcohol, tome lo que tome, no debería conducir. Debería ir ya con una persona asignada o moverse en otro medio que no sea él manejando. Sobre todo para disminuir el riesgo de las alcoholemias. Bahía Blanca, hoy por hoy, nosotros estamos haciendo en proporción 4 veces más alcoholemias de lo que hace la localidad de Mar del Plata, que es una ciudad parecida. Tenemos muchos operativos, yo sé que por ahí vos tenés relación a veces con gente de tránsito, Sí. y los chicos te pueden decir la cantidad de operativos que estamos haciendo y el impulso que le hemos dado, por lo menos de que estoy yo en la Secretaría, en cuanto a los controles de tránsito, particularmente en algún momento, de hecho, hasta durante la pandemia, con menos personal igual hacíamos mucho. Entonces, alcoholemia cero lo que involucraría para el Ejecutivo Municipal sería más grúa, más controles. Nosotros eso es más inversión, no solo no por el tema de alcoholemia cero, sino por el control del alcohol al volante. Nosotros lo que hicimos en primer término es eso, aumentar la fiscalización de aquel que maneja, inclusive hemos hecho operativos durante el día, normalmente eran nocturnos, y hemos hecho operativos durante el día, porque también encontramos que mucha gente conduce durante el día bajo los efectos del alcohol. Entonces, en ese sentido lo que hemos hecho es invertir en eso. Independientemente después de la discusión que pueda haber o no, si la ordenanza viene a sumar o no viene a sumar. Eso después será harina de otro costal, pero digo, disminuir la presencia de alcohol al volante viene de la mano de más controles y también de una tarea educativa muy importante, que es la de volver a trabajar sobre la gente, en que esto que yo dije recién, aquel que toma alcohol, independientemente de la cantidad y la cuenta, como vos decías que puede hacer, no conduzca. ¿Qué es lo que más le preocupa? No sé, no lo veo un hombre con miedo, pero le preocupa más tener que darle respuestas a la gente que sean concretas cuando vaya al Consejo Deliberante, o tener que cruzarse con la doctora Giuliani en alguna alocución en el recinto del Consejo. No, con la oposición no tengo mayor problema, y la verdad que podemos intercambiar pero usted sabe que se presta sí, y lo ha visto, lo ha visto sí, su compañero sí. Tucatra y Temberge, que son de los que pero más no se me parece cruzan. que esté mal, porque en definitiva nosotros vamos a representar un sector de la sociedad de Bahía Blanca
que por lo menos coincide con alguna idea que tenemos nosotros en cuanto a cómo debe gobernarse la ciudad, y representamos también la voz en ese sentido de esa parte de la sociedad, y ellos representan la otra parte, y está bien que en algún momento tengamos alguna discusión dentro del marco del respeto y dentro de la norma. Que va de la mano de esto, de poder darle alguna respuesta. Mira, hay una nota que hace un tiempo le hicieron a Obama, como cuando en el periodo ese que Trump había perdido las elecciones y estaba por asumir Biden, una nota está hecha en español, y entonces Obama habla de la democracia, y Obama, habiendo sido presidente de Estados Unidos 8 años, tal vez el presidente más poderoso que tuvo en los últimos tiempos Estados Unidos en cuanto a su capacidad de poder y su carisma dentro de la sociedad, él con plantea, el sistema de salud más criticado de todas las administraciones de los Estados Unidos, con el Obamacare. Él le impone el Obamacare, y de hecho él habla sobre el Obamacare y él dice, mira, cuando alguien gobierna no puede hacer todo lo que quiere, sino que debe consensuar con la otra parte. De la misma manera que Trump no hizo todo lo que quiso porque nosotros no le dejamos hacer todo lo que quiso. Y creo yo que la democracia es eso, que uno tenga una idea, pero que la oposición de alguna manera articule para que no se pueda hacer todo lo que uno quiere, ni tampoco no hacer absolutamente nada. Y hoy con la cantidad de votos que tiene el oficialismo en Bahía Blanca, ¿cree que eso pasa? Porque algunos de los cuestionamientos que se hacen, no necesariamente desde la oposición, sino tal vez desde el análisis político, es que es como una segunda administración del Ejecutivo, porque los votos los tienen para votar esas ordenanzas. Bueno, pero también es cierto que nosotros, yo te decía antes, también somos una propia coalición. Nosotros tenemos que consensuar con el radicalismo, tenemos que consensuar con la coalición cívica dentro del espacio, el planteo. No son los otros partidos tampoco tienen cuestionamientos propios cuando a veces tenemos alguna ordenanza o alguna normativa. Prefieren ver más información antes de decidir tratarla, y eso nos ha pasado y nos pasa, así que no es que tal vez estamos dentro de una coalición, pero somos, vuelvo a decirte, un conjunto de partidos. Y sí es cierto que tenemos alguna mayoría, no toda, porque también tenemos que consensuar con ellos los tratamientos en tiempo y forma, pero me parece que el objetivo no es hacer valer el poder de uno sobre el otro en cuanto a la cantidad de votos, sino buscar el consenso que sea lo mejor para toda la ciudad. La última, Yugular, entre el 7 y 10 de diciembre va a ocurrir eso, supongo que lo va a convocar Fernando Compagnoni al Consejo Deliberante. Tal vez sea voto de fiscal impositivo o no, todavía se está negociando eso si ocurre antes o después de la asunción de los nuevos concejales y concejalas. ¿Qué elige Yugular? ¿Presidente de bloque o presidente del deliberativo? No, debo ser sincero, probablemente sea presidente del deliberativo, si acompañan los votos, probablemente sea presidente del consejo. Que tenga mucha suerte. Muchas gracias.